Gracias, Lucas. Impecable la cobertura y por supuesto la buena noticia de que aparentemente habrá paz para los vuelos en toda la temporada de verano, fiestas, etcétera. Así que volvemos en cualquier momento. Bien, uno de los temas del día es este anuncio que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la quita del privilegio de una jubilación exorbitante a Cristina Fernández, también la pensión vinculada al fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y esto ha traído todo tipo de coletazos, comentarios, y recién nos preguntábamos si es tan fácil ponerlo en práctica, ¿no? Dice acá, frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión. Bueno, sí, igualmente hay que decir que esto que hoy claramente está atravesado por lo que dice el comunicado de la ratificación de su condena por parte de la Cámara de Casación Penal, ya estaba objetado judicialmente por el hecho de recibir el doble beneficio que no le correspondía. Por eso ahora vamos a ir a hablar con Graciela Ocaña, que es una de las protagonistas de esta denuncia, y también con Diego Armesto, que es constitucionalista, porque por supuesto esto va a ser judicializado. La irregularidad, digo, es de origen, incluso es previa a la ratificación de la condena por parte de la Cámara de Casación Penal, y bueno, habrá que ver si puede efectivamente llevarse a la práctica. Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Débora, ¿cómo te va? Hola Marina, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, jurídicamente, ¿cómo lo tenemos que mirar? Yo creo que acá hay un error de interpretación. Dentro de la ley 24018, que es de jubilaciones de privilegio, el artículo 29, y lo voy a leer textual, dice: los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueran removidos por mal desempeño de sus funciones. No estamos en el caso de Cristina Fernández. No. Cristina recibió una condena, ratifican una condena por la Cámara de Casación, y ella va a plantear ahora el recurso extraordinario. Es decir, está dentro de la ley, conforme derecho, y está utilizando todos los recursos que tiene a su alcance. ¿Para qué? Para tener sentencia firme. La ratificación por parte de Cámara no es sentencia firme. Bueno, pero Vudú sí la tiene, porque viste que también dijo el gobierno, vamos a hacer lo mismo con Vudú. Vudú tiene sentencia firme y sigue cobrando la jubilación como ex vicepresidente. Por eso hay que distinguir cada caso. Vudú tiene sentencia y firme, se le puede quitar, porque digo, ¿hace cuánto que tiene la condena ratificada por corte y sigue cobrando? Años. Yo voy a ver, hay dos cuestiones que creo que son fundamentales, y todo el sistema jurídico tiene que verse en conjunto y dentro de la regla. El artículo 14 de las jubilaciones comunes te dice que una jubilación o una pensión se extingue por las causas previstas por ley. Entonces, si la ley 24018 no contempla bajo ningún aspecto una condena penal, una condena con sentencia firme, no condena nada, es lo que vos decías recién, Marina, al principio, que hablábamos ayer en la radio, el tema de ficha limpia. Ficha limpia contempla distintas cuestiones que me van llevando a decir, bueno, este no puede ser candidato, pero lo dice la ley. La actual ley 24018 nada dice sobre el honor, el decoro, el buen manejo del erario público, nada dice si recibiste una condena penal. Simplemente lo que quiero decir. Para clarificar, Diego, porque está claro lo que vos decís, acá tiene que haber sentencia firme, o sea, tiene que expedirse la Corte y ratificar el doble conforme. Ahora, si uno sigue el textual de Adorni en conferencia de prensa, que me parece que esto es lo que generó la discusión, dice la ley 24.018 para expresidentes, vicepresidentes, etcétera, dice una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, y acá la clave, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño del cargo. Si uno la ley no dice nada. La ley no dice nada. Pará, pero ahí me quedo pensando, la ley no dice nada, pero te pregunto, como abogado constitucionalista y como jurista, hay muchas interpretaciones posibles. ¿Existe la posibilidad de que un juez, si tiene voluntad de hacerlo, por supuesto, porque acá hemos visto que todos los jueces que fallaron en favor de que Cristina tenga el doble privilegio, bueno,
tuvieron favor del kirchnerismo después, pero si hubiera un juez que tuviera ganas de ponerse a pensar en esto, ¿lo podría hacer? ¿Podría interpretar de alguna manera que, bueno, hay un incumplimiento al honor, a los deberes? Mérito y buen desempeño del cargo. ¿Podría suceder? Totalmente de acuerdo con vos en eso, Débora. Ese es el nudo de la cuestión. Si yo, porque bien lo dijiste vos, y ustedes saben, yo soy abogado, siempre ustedes me hacen el mismo chiste. Hay una parte de la biblioteca que dice una cosa, la otra parte dice la otra. El único que te para la pelota y te dice, es esto, es el órgano jurisdiccional. El Poder Ejecutivo no interpreta la ley, el Poder Legislativo hace la ley, el Poder Ejecutivo ejecuta la ley y el Poder Judicial interpreta la ley. Entonces, como bien decía vos, Débora, esto se puede definir solamente en el órgano jurisdiccional. Segunda cuestión. Cuando te dicen que no tiene carácter de jubilatorio ni nada, el artículo 3 de la ley 24018 te dice, a partir de la promulgación de esta ley, los ciudadanos encuadrados en el artículo 2, al cumplir 65 años de edad y acreditar 30 años de antigüedad de servicio y 20 años de aporte de régimen de responsabilidad, comenzará a regir este beneficio. Entonces, yo la verdad no sé cómo interpreta la ley. Entonces, como vos decís, Débora, esto va a terminar judicializándose, claro. Se va a armar una bola de un debate casi hipotético, porque todo esto es hipotético, porque yo creo que hay una arista más que es importante, que lo bueno sería que en el Congreso de la Nación actualmente tengo yo analizado 2 proyectos de ley sobre el tema de derogar y modificar la ley de jubilación de privilegio. Uno es de Karina Banfi y el otro es del diputado Sago y el diputado Falcone. Esta es la ley, Sería bueno. La ley es la 24.018, la que fue sancionada durante la época de Carlos Menem para pensiones honoríficas, para expresidentes. Es esa. Esa ley. Esa ley, exactamente. Ahora, Entonces, Diego, sí. te pedimos un segundito nada más para darle la bienvenida a Graciela Ocaña y sumarla al debate, pero lo último que te digo es un poco redundante, pero para subrayarlo, el anuncio del gobierno no tiene efectos suspensivos sobre el beneficio. No, Okay. no, obvio. Okay. Esto es lo mismo que ayer algún colega de ustedes me preguntaba por el decomiso del fallo de ayer. Le digo, a ver, si vos apelás a la Corte Suprema, automáticamente no me puedo hacer el decomiso hasta que no estés firme la sentencia. Yo sé que es redundante pedirte que lo aclares, pero por supuesto me parece que no está de más. Hola, Graciela Ocaña, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, celebraste con un posteo de esta decisión, esta toma de posición del Gobierno Nacional y te pedimos una primera reflexión. Bueno, vos sabés que a los corruptos, por supuesto, el tema que creo que más le duele es perder los fondos que tiene. Cristina, más allá de la sentencia de ayer, el Estado le ha otorgado, incluso ilegalmente, porque ella cobra 2 beneficios cuando claramente la ley en el artículo 5 establece que puede cobrar un solo beneficio. Incluso ese fallo es de primera instancia porque el ANSES no apeló o retiró la apelación que había presentado originalmente. Creo que es algo bueno porque le muestra a los ciudadanos que la ley que otorga estos beneficios, y le sumo a lo que el doctor dijo, cuando se discutió esta normativa legal en el Congreso, en el debate, los legisladores expresaron de que este régimen especial, en donde se incluía a presidentes y vicepresidentes, más allá se pueden jubilar por haber ocupado el lugar, ¿no?, de presidente o vice. No tiene que cumplir ningún otro requisito, ni de edad, ni de ningún tipo, ni haber aportado al sistema previsional general. Solamente tiene que cumplir con 2 requisitos. Uno, no tener otro beneficio, como ya dije, y el otro requisito es vivir en la Argentina, tener domicilio en el país, residir en la Argentina. Siempre se habla de la idoneidad para ocupar la función y se le otorga ese beneficio por eso, por haber sido electo para ocupar la más alta magistratura que tiene el país. Creo que claramente Cristina, con las
la sentencia de ayer, donde confirma una sentencia de primera instancia, y aunque ella puede apelar a la Corte, lo cierto es que también la Corte puede decidir tratar el expediente o rechazarlo. Sabemos que también la Corte no tiene tiempo para resolver esto y se considera, y así por lo menos está expresado en el debate de ficha limpia, en el dictamen que está para tratarse en la comisión, que se entiende de que esto es como una especie de sentencia, si no firme, pero sí una sentencia que tiene todos los elementos donde la persona hasta este momento pudo defenderse y actuar. Yo creo que el presidente Milei hizo bien en esto. Creo que es muy importante también que a Amado Boudou, que se le siguió pagando a pesar de estar condenado por la Corte ya, claro. Y también otros presidentes, porque Carlos Menem también recibe ahora... Cobra Zulema, ¿no? Viuda, este beneficio, y la verdad que es otro expresidente que tuvo una condena. Graciela, que tampoco quedó confirmada porque murió en el marco de antes de que la Corte se definiera, ¿no? Graciela, me gustaría por ahí para clarificar lo siguiente, pues estamos hablando de casos diversos, ¿no? El de Menem, el expresidente Menem, el de Amado Boudou, que tiene una sentencia confirmada ya por Corte, es decir, definitiva, el de Cristina y el de Alberto Fernández, que se abre un capítulo nuevo y que vos tuviste protagonismo en muchos de estos. En el caso de Cristina, ella decide presentar la posibilidad de tener los dos beneficios. Esto durante el gobierno de Macri, yo me acuerdo que le quita a Macri uno de los beneficios. Ella va a la justicia, un juez le da la razón a Cristina para cobrar los dos beneficios, un juez que después obtiene un favor del kirchnerismo, ¿no?, en el Consejo de la Magistratura. El fiscal no apela, un fiscal de justicia legítima. La ANSES no apela. ¿Por qué? La ANSES de Cristina, cuando apela a todos los jubilados que tienen juicios, la ANSES apela a todos, esperando que algún día ya no estén más en este mundo y no tengan que pagarles. Y ahí Cristina entonces empieza a cobrar la doble pensión. Se presentaron muchos como amicus curiae, vos también lo hiciste. El gobierno en ese momento, cuando se le preguntó al presidente Milei, dijo derecho adquirido. Realmente, ahora que hay un cambio por lo menos de posición política del gobierno, ¿puede haber algún juez que diga, bueno, a ver, vamos a ponernos serios con este tema, la ley es interpretable, le sacamos el beneficio, o esto va a terminar siendo nada, humo? Yo espero que haya un juez que lo interprete y lo interprete en este sentido, sobre todo en el caso de la doble pensión, donde claramente es ilegal, pero también entendiendo de que la corrupción es un delito para nuestra Constitución, tipificado como de traición a la patria, un delito de los más graves que tiene la legislación argentina. Entonces, yo creo que hay elementos para que un juez pueda dictaminar en favor de la suspensión y en favor de esta resolución del gobierno. Lo que le pido al gobierno es que analice todas las jubilaciones, todos los que hoy están cobrando estos beneficios, porque en muchos casos están mal asignados. En algunos, nosotros hemos pedido todos los expedientes. El ANSES ni siquiera tiene un expediente, como el caso de la hija del expresidente Guido, donde ella recibe el beneficio cuando la ley por la cual a Guido le otorgaron el beneficio había sido derogada y no le correspondía. Entonces, en el caso de Menem, perdón, ¿es Zulema quien está cobrando? ¿Cómo? En el caso de Menem está cobrando Zulema. Zulema, sí, está cobrando Zulema. En el caso de Zulema le corresponde porque digamos, la asignación viene por además una vez muerto el expresidente ya queda... Claro, bueno, pero si vamos al caso jurídico, también Menem tenía una condena. Claro, pero no fallo de corte. No tenía condena. Bueno, Cristina tampoco. Claro. Entonces, si el gobierno quiere ser equitativo, el mismo argumento que usa para Cristina lo podría usar para Menem. Claro, el tema es si lo puede usar para Cristina. Por eso queremos volver a Diego. Recién dijo algo clave, Graciela, que dijo que un juez al menos evalúe la suspensión del privilegio. ¿Se podría suspender, digamos, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la vigencia de la jubilación y la pensión de privilegio de Cristina Fernández, o no? ¿Eso no es una alternativa jurídica? A ver, yo
voy a ir a lo jurídico, no a lo político, que es lo que está referenciando Caña. Desde lo jurídico, desde mi punto de vista, y si yo agarro la ley 24.241 de jubilaciones, yo sé que tiene determinadas características las prestaciones. Son personalísimos, inembargables, tienen carácter alimentario, son imprescriptibles. Entonces, si yo aplico supletoriamente una norma y el Poder Ejecutivo, mediante una resolución del ANSES, lleva adelante la quita de este beneficio o privilegio, como bien dice Graciela, que yo obviamente coincido con Graciela en cuanto a la mala interpretación del artículo 5 cuando Cristina está recibiendo una pensión y aparte recibe una jubilación. Eso no le pasa a nadie, solo a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que si yo tengo estos principios, el único que lo puede resolver es un juez, interpretando la norma. Vuelvo, en la Argentina todavía creo hoy que el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo hace la ley y el Poder Judicial interpreta. Si todavía vivimos en una república, creo que el camino correcto sería, bien como dice usted y como recién Débora reseñaba casi todos los que tienen jubilaciones de privilegio o pensión habiendo sido condenados, que deberían ser contemplados caso por caso y analizados por caso. Creo que el que se llevó todos los boletos es Vudú, porque Vudú tiene sentencia confirmatoria de Corte Suprema. Pero el resto están todos en la misma, todos están esperando que algún momento la Corte resuelva su situación procesal. Sí, ahora, para ponerlo en números, porque tanta opacidad hubo alrededor de cuánto cobra Cristina, por supuesto mientras gobernó Alberto Fernández, con Fernanda Raberta y demás, y la ANSES, bueno, el procurador Zanini, que también hizo lo suyo, no sabíamos cuánto cobraba Cristina. Hoy, porque algunos lo ponían en términos de 100 jubilaciones mínimas, Adorni habló de 21 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que cobra Cristina? Ella el retroactivo también había pedido un retroactivo, ¿no, Graciela? Sí, el retroactivo está pendiente, que debe ser más de 200 millones de pesos, bastante más te diría, porque era originalmente 120 millones, estamos hablando del año 2021. Así que eso que puede cobrarlo en cualquier momento también, hay que decirlo. Si ve cuando venza la emergencia sanitaria, eso habilitaría a cobrar ese beneficio para Cristina. Entonces, a mí me parece bien lo que ha hecho el gobierno. Se puede dar una discusión en los tribunales. Lo que no se puede hacer es seguir alimentando los beneficios para personas acusadas y condenadas por corrupción en la Argentina. No puede ser que aquellos que nos robaron a los argentinos, resulta que le otorguemos este régimen que es de privilegio, no es el régimen general. Acá Cristina no es que aportó y se jubiló con lo que se le paga a un jubilado. No, es un régimen especial. Estamos hablando de un régimen extraordinario. Y yo también le digo al doctor, yo por supuesto hago un análisis más político, yo no soy por supuesto abogada, soy politóloga, pero creo que esto tiene que ver con el sentido común y el derecho tiene que entenderse y aplicarse también con mucho del sentido común. Los argentinos no soportamos más que en una situación de crisis donde un jubilado gana menos de 350.000 pesos, exista estos beneficios y encima para personas que están condenadas por la justicia. Sí, por malversación de fondos públicos. En realidad, sí, Diego. Marina, ¿me permitís un segundo? No, simplemente algo. La ley no es sentido común. El sentido común, decía José Ingeniero, que es uno de los sentidos más mediocres. Nosotros estamos en el marco de la ley y usted es legislador y fue diputada de la Nación. Entonces, hay dos cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, respetar la ley, porque como decía Carlos Santiago Nino, nos hemos acostumbrado a vivir al margen de la ley y este país vive en una constante anomia. Entonces, vuelvo a repetir, vivimos en una república, tenemos un presidente que ejecuta, un poder legislativo que hace la ley y un poder judicial que interpreta. Entonces, no corre el sentido común. Lo que corre sí es aplicar la ley. Y si yo tengo la ley mal hecha, es el poder legislativo el que debe modificarla. Entonces, vuelvo a repetir, si en el Congreso de la Nación hay proyectos de ley, y recientemente, lo leí en todos los diarios, en la mesa que se reúne los lunes, fue el diputado Sago y el diputado Falcone, y propusieron la modificación de la ley y derogar definitivamente la ley de privilegio.
La diputada Banfi tiene también presentada un proyecto de ley sobre la derogación de la ley 2408, donde contempla el tema de los delitos de corrupción. Sería momento y hora que también el Poder Legislativo, más allá del sentido común, se ponga a trabajar y haga las leyes que tiene que hacer para mejorar la República. Ahora, Diego, antes de despedirte, una cuestión estrictamente operativa. Sí. Dentro de este marco legal... Marina, sí, Graciela, sí. No, coincido con el doctor de que hay que modificar la norma. Yo tengo, digamos, lamentablemente hoy no estoy en el Congreso, pero también presentado en el mismo sentido. El problema es que el Congreso, cuando fue la ley bases, discutió esto y votaron en contra los legisladores de derogar el régimen para adelante. Ya ni siquiera estamos hablando de la de lo que pasó. Sí, y además que es una ley... Es verdad. Es verdad, no, incluso yo pienso... No, pero perdón, un dato. Los que lograron en la ley base sacar lo del privilegio son los mismos diputados de la Libertad Avanza. Vean la votación cómo salió. Es verdad. Bueno, que además por eso es una ley del gobierno de Menem, ¿no? Porque ahora hay una reversión del menemismo dentro de la Libertad Avanza. Entonces digo, también ahí juega un poco la política, me parece, ¿no? Entonces, digamos, no tiene que haber doble vara acá. Lo que es justo, lo que es legal, lo que no es legal, punto. Sí, el Congreso tiene que hacer su parte. Sí, Graciela. No, Marina, digamos, cuando me gusta mucho leer los debates parlamentarios. Cuando se discutió la derogación del régimen y se modificó, una de las que más interpretaba en contra y decía que había que derogar todas las jubilaciones de privilegio, incluidos embajadores, la justicia y lo demás, fue Cristina Fernández de Kirchner. Y uno de los miembros informantes fue Miguel Pichetto. Entonces, yo digo, tenemos que legislar, porque más allá de la voluntad del presidente que dice que no va a cobrar este beneficio, mañana puede cambiar de opinión. Si no, miren a Cristina, que no cobra, no es que dejó de cobrar, sino que cobra los dos regímenes. Sí. Entonces, yo creo que también hay que poner el marco legal correspondiente. Totalmente. Y por eso yo he ido a la justicia en el caso de Cristina, porque se le abona un beneficio que no le corresponde. Y le he pedido, con, por supuesto, argumentos legales al ANSES para que derogue la jubilación de privilegio que cobraba Maduro. Totalmente, no podemos estar sujetos a los gestos heroicos de los funcionarios de turno, ¿no? Y para cerrar con vos, Diego, porque sé que tenés un compromiso. Sí. El gobierno es un anuncio. Este anuncio, ¿cómo se materializa para que pueda, digamos, empezar a andar el camino de cobrar vigencia? Y mirá con cuántos if te lo digo, porque entiendo que no es largar una resolución y desde hoy ya no existe más la jubilación de privilegio de Cristina. Pero ¿cómo se le da un marco desde el derecho administrativo para que esto pueda tener en el futuro inmediato cierta viabilidad o una chance de viabilidad? No, a ver, esto ahora tiene que intervenir la Administración Nacional de Seguridad Social, hacer las resoluciones correspondientes administrativas y informar automáticamente, porque como bien decía recién la diputada Ocaña, y es para saber, esto está financiado con el Tesoro de la Nación. Entonces, es empezar a utilizar todos los resortes que corresponden para dar por finalizado este privilegio que tiene, y ahí es un poco también lo que decía Graciela y lo que en el programa anterior había dicho la diputada Banfi, va a terminar judicializándose. Sí, yo entiendo, y esto va a terminar no sé, en tribunales. Estoy tratando de interpretar lo que dijo Adorni, que como es una prerrogativa de la Seguridad Social y del ANSES, el gobierno, por lo menos lo que él dice, va a suspender el pago a Cristina, y eso supongo que va a ser judicializado por la misma Cristina. Inmediatamente, no claro. lo sé, estoy tratando de interpretar lo que dijo Adorni, pero bueno, no. Yo te digo lo que dice la ley. Dice, mirá, estoy releyendo la ley todo el tiempo. El gasto que demanda el cumplimiento de esta ley se imputará a rentas generales hasta que se incluyan en la Ley General de Presupuesto. Depende del presupuesto. Entonces, automáticamente lo podés contemplar como no contemplar, y para sacarlo van a tener que utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para poder cumplir con lo resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional y principalmente la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Podría no pagarse el mes que viene? Esta es la pregunta que no termino de entender. Si tiene efecto suspensivo o no. ¿Puede el mes que viene ANSES decir, señora, no se lo liquido por la resolución no sé cuánto del día hoy que es?
14 de noviembre del Poder Ejecutivo. La Corte le dijo al Gobierno Nacional de Alberto y después de Milei que le tenían que pagar a la ciudad lo adeudado en coparticipación y no le pagó nada el Gobierno de Alberto y recién ahora, tras una negociación, empezó el Gobierno de Milei. O sea que si un fallo de la Corte no se pagó de manera unilateral por decisión del Gobierno de turno, es decir, de los recursos públicos con los que cuenta, ¿por qué no podría hacerlo en este caso? ¿Alcanza con una resolución de ANSES, por ejemplo, para no pagarle más a Cristina? No estoy justificando que no hayan cumplido el fallo de la Corte. Pero, a ver, al efecto de la efectividad conducente del ya que vos estás preguntando, Marina, es toda una cuestión administrativa. Ahora, si yo fuera el abogado de Cristina, que obviamente no lo soy, meto un amparo ahora. Voy, me presento en un juzgado y presento una medida cautelar y yo calculo, como decía ella, una cautelar y un vaso de agua no se le niega a nadie. Y bueno, le van a dar la cautelar y va a seguir cobrando. Totalmente. Sí, algún juez que le firme, bueno, esto sigue vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y con lo cual no va a ser en lo inmediato, digamos, operativo. Está claro. Gracias, Diego, por la comunicación. Un beso grande. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Graciela, también estaba pensando en esta necesidad que tiene Cristina, ¿no? Que cobra alrededor de 20 millones de pesos y tiene un retroactivo pedido de más de 200 millones de pesos, que ella necesita justificar el dinero blanco, digamos. Hay tanto de la corrupción del kirchnerismo, ella alegó además muchos bienes en sus hijos, la declaración jurada de Máximo Kirchner es impactante por lo voluminosa, ¿no? Hablamos del dinero declarado, naturalmente. Cristina se quedó casi sin nada, ¿no? Entonces, bueno, para poder mover dinero, tiene que tener este tipo de beneficios en blanco para justificar, bueno, el patrimonio enorme y la soltura económica con la que vive. Sí, entiendo que sí, y por supuesto seguramente va a apelar a la justicia la resolución que ha tomado el gobierno. Y esto claramente muestra también una mujer, una dirigente política que está bastante lejos de lo que le pasa en general a millones de jubilados y pensionados en la Argentina, porque la verdad que cobrar 23 millones de pesos cuando la mayor parte de los jubilados no ganan 350.000 es francamente muy doloroso, y me parece que no estar en sintonía con la gente, más allá de que después pueda hacer actos como el de ayer, mostrándose como una persona que quiere, se pone a nivel del llano. La verdad que está bastante Pero lejos. que ella no, perdón, además ella, por eso yo digo que es también una manera de justificar el dinero de la corrupción que manejan, porque ella podría haber tenido un gesto demagógico, si querés, de decir, bueno, yo voy a donar, yo pedí a la justicia la doble pensión, pero en realidad porque yo quiero para esta... Nada. Ella se lo lleva todo al bolsillo. Sí, obvio. Y además, me parece que esta decisión del gobierno la va a obligar a pelear por un privilegio, a pelear públicamente, además de en tribunales, pero a remangarse a pelear por un privilegio. Y ya lo hizo. Lo cual es profundamente ya sé, pero otra vez vuelve a lo mismo, ¿no? Digo, no sé en qué punto esto le suma en su construcción, aunque bueno, la fanaticada, viste que no importa si tiene doble conforme, si tiene 2 jubilaciones de privilegio más la pensión, no importa. No le importa, como tampoco le importaba usar las joyas. ¿Te acordás que cuando nosotros pusimos las fotos y dijimos que no estaba en el patrimonio, cuál era el origen de eso? Mágicamente dejó de usarlas, pero aquí a ella le interesa, se ve mucho el dinero, y bueno, no le importa cómo le vaya al resto de los argentinos. Si no, en el medio de la pandemia no hubiera pedido los 120 millones de pesos que estábamos hablando y lo hubiera donado a terceros. Simplemente como un gran gesto, lo único que hizo fue, bueno, no lo cobro hasta que termine la emergencia económica. Está prorrogada hasta diciembre de 2025 con este gobierno. La emergencia sanitaria. Perdón. La emergencia sanitaria, que ahí sí ya tiene la excusa. Ahora, Graciela, me quedé con algo que dijiste en algún momento cuando discutían con Diego Armesto el tratamiento legislativo y por qué la ley salió como salió. Y digo, también hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como votantes, tener en claro quiénes son los que no levantan la mano para eliminar los regímenes de jubilaciones de privilegios.
les quepa a quien les quepa o a quienes les quepa. Digo, me parece que es un papel. Te tiene que dar la cara para decir, no, que sigan las jubilaciones de privilegio que están muy bien, en una Argentina pauperizada. Bueno, mira, acá me parece lo más interesante es lo que debatíamos recién respecto de Cristina, porque cuando ella empieza a recibir o cuando busca recibir el doble beneficio, que es su jubilación de privilegio, derivada de una ley, es cierto, una ley que fue instaurada o sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, que establecía esta jubilaciones y pensiones honoríficas para presidentes, expresidentes, exvicepresidentes, que equivalen aproximadamente a lo que es un salario de un juez de la Corte, es decir, son enormes desde el punto de vista económico comparado con el sueldo de cualquier mortal o con una jubilación en la Argentina. Por supuesto, llega el gobierno de Macri y le dicen, no corresponden los dos beneficios porque claramente no corresponden. Sí, tenía que elegir uno, optar por uno. Ella insiste, tiene, bueno, una presentación judicial. Uno de los jueces, mira, les vamos a poner nombre, porque a mí siempre me parece que hay que ponerle nombre a los jueces y mostrar, ¿no? Cuáles son las decisiones que toman. Ella empezó un juicio en ese entonces, cuando Macri le dice que tiene que optar por una de las dos, y el juez Ezequiel Pérez Nani, que ahora es su candidato, el de Cristina, en el Consejo de la Magistratura, le dio la razón a Cristina, en un fallo que en ese momento fue muy discutido. El fiscal, que es miembro de Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista dentro de la justicia, el fiscal le da la razón, es el fiscal Gabriel de Bedia, que no apela, entonces queda firme, y le dan lugar al cobro de retroactivos, que todavía está pendiente, que hoy equivale a más de 200 millones de pesos, y por supuesto que no apela tampoco al ANSES de Fernanda Raberta, ¿no es cierto?, de las militantes de la Cámpora y del kirchnerismo, que no le importó nada apelarle las sentencias y los fallos a todos los jubilados de a pie, y a Cristina le dijeron no de ninguna manera. Incluso hubo un dictamen del procurador Carlos Zanini en ese momento, durante el gobierno de Alberto Fernández, que también lo convalidó. Y es más, ella pide un adicional por tener domicilio en la provincia de Santa Cruz, por haber tenido domicilio en la provincia de Santa Cruz. Es la verdad un mamarracho jurídico, un escándalo, no sé, desde el punto de vista también ético. Yo sé que está lo jurídico, entiendo lo que decía el doctor Armesto, y lo que es la ley es la ley. También hay que apelar a los legisladores y pedirles que lleven al recinto las modificaciones que correspondan para evitar tener que estar viendo si un juez es kirchnerista, si es de justicia legítima, si va a fallar en favor o en contra de acuerdo a su... No, la ley es la ley. Entonces, la verdad que en el Congreso podrían revisar esta ley sancionada durante el gobierno de Menem de jubilaciones de privilegio. Y está bueno que esto esté sobre el tapete porque también permite ver quién es quién en todo esto. Totalmente. Los legisladores que votaron en contra de la derogación de estos privilegios, los jueces y fiscales que le hicieron la segunda a Cristina. ¿Qué pasa con los condenados? Que está bien. Porque está bien, vos decís, tiene que estar firme. Vudú tiene sentencia firme, cobra jubilación de privilegio. El doctor Menem, por supuesto, se extinguió la acción penal, pero tenía una condena por causas muy graves también. El tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Sí. Y bueno, la jubilación de privilegio sigue siendo cobrada, ¿no? Entonces, hay mucho para revisar y la justicia tiene algo que hacer, pero los legisladores también tienen un rol que cumplir en esto, ¿no? Sin dudas. Bueno, vamos a retomar el tema en cualquier momento y ahora nos vamos con Carola Suárez, que está con Pablo Evelson, que es